Buenos días a todos. Vamos a ver el tema, estimados estudiantes, de metabolismo quirúrgico. Este tema es un tema que tiene bastante componente médico, eh, pero es importante que ahora que van a iniciar ustedes en la materia de cirugía, pues se den cuenta de algunas situaciones que desde el punto de vista quirúrgico le suceden al paciente antes, durante y después de una cirugía. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y vamos a continuar con la siguiente. Esta clase se la quiero dedicar a dos docentes que ya no están con nosotros, pero que nos enseñaron mucho. La verdad, muchos de ustedes quizás no los conocieron por ser bien jóvenes. El recientemente fallecido, el doctor Guillermo Cortés, un internista, un semiólogo de primera categoría, ¿verdad? Así es que él va dedicado para el doctor Cortés, pues, esta clase, donde esté. Y el otro, pues, un profesor de muchas generaciones de cirujanos, que es el doctor Melvin Guardado, ¿verdad? Como ex jefe del departamento de cirugía de nuestra facultad y del Hospital Nacional Rosales. Así es que para ellos dos. Hablar de metabolismo quirúrgico no podemos dejar de hablar de estos personajes, estimados estudiantes. John Hunter, David Peyton, Cumberson, ambos ingleses, y el estadounidense, el doctor Francis Moore. Ellos, porque es importante, a medida que desarrollemos la clase, ya el doctor John Hunter dijo que la respuesta metabólica o los cambios que suceden a un paciente después de un trauma eran beneficiosos, ya le causaban un bienestar al paciente, ¿verdad? El doctor David Peyton en 1942 propuso una clasificación o unas fases del metabolismo quirúrgico. Y el doctor Francis Moore complementó el conocimiento y el aporte del doctor David Peyton, que lo vamos a ver posteriormente. Metabolismo quirúrgico. El doctor Francis Moore dijo que ante un trauma determinado el organismo reacciona con una variedad de alteraciones endócrinas con cambios metabólicos asociados propios de la convalecencia quirúrgica. En esto lo manifestó el doctor Francis Moore más o menos en 1950. Se trataba y se mencionaba que es una enfermedad aguda que se asocia a un trauma tisular. No solo es trauma, oiga, el metabolismo quirúrgico sucede en cualquier tipo de enfermedad que al paciente le suceda, ya sea esta traumática o no traumática. ¿Qué es lo que sucede cuando el paciente reacciona al metabolismo quirúrgico, a la cicatrización de la herida? Algunos libros mencionan que la cicatrización de la herida en un ser humano sucede más o menos en 1 o 2 años y cicatriza un poco más o menos un 80%, ¿verdad? Y también habla que el retorno del paciente a las actividades físicas y a las, por así decirlo, su vida emocional, ¿verdad? Prácticamente este engloba el concepto de la OMS de salud, que es el completo bienestar social, ¿verdad? Y no solo la ausencia de enfermedades. El doctor Francis Moore, esto lo manifestó en 1960. ¿Qué es lo que sucede en el metabolismo quirúrgico? Hay una respuesta neuroendocrina y humoral para lograr un equilibrio. Ya lo vamos a ver a medida que avance la clase. ¿Qué es lo que pretende el organismo reaccionar ante un trauma? Aportar energía, ¿para qué? Para la cicatrización, para reparar y restaurar los tejidos, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Obviamente no todos los seres humanos respondemos de manera igual, ¿verdad? Y se da prácticamente una interacción debido al trauma en la respuesta inflamatoria sistémica, ya que se hacen una serie de hormonas eh, que prácticamente se envían al torrente sanguíneo para dar respuesta, ¿verdad? A ese trauma que el organismo está sufriendo. Quería que dieran este detalle o consideraran estas premisas. El estrés metabólico, ¿quién lo puede originar? El trauma. Parece que nosotros seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo, ¿verdad? Sepsis, cirugía, cualquier detonante puede causar cambios en el individuo, pero la reacción orgánica es casi constante y se acompaña de un número de respuestas que ya las vamos a ver. Fíjese que el doctor Francis Moore decía en sus conceptos y parte de sus ideas del gran aporte que dio este médico, que era como una especie de enfermedad, pero ahora ya se considera una respuesta normal. Acuérdense que
La inflamación ya es una respuesta, por así decirlo, de defensa del organismo. Les he traído esto por lo siguiente. No es lo mismo operar independientemente de la edad, ¿verdad? Aunque algunas enfermedades son propias de ciertas edades, a una persona de apéndice, a una persona de trauma y a una persona que se realiza una gastrectomía, ya sea total o subtotal. Por decirles algo para que ustedes sepan, si una persona la operamos en un grado de apendicitis, en una clasificación, etapa de apendicitis que no sea complicado, su ingreso es de 24 horas. Posteriormente, si todo está bien, se le da el alta. Mientras que una paciente con una gastrectomía es un paciente que su estancia hospitalaria va a ser diferente, su gasto de energía va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, y el paciente de trauma, y no digamos si es un paciente politraumatizado, si hay compromiso sistémico, su reacción prácticamente a mayor trauma, mayor reacción. ¿Qué se da en lo que les decía? ¿Qué es parte de la fisiopatología o de los cambios que suceden? Se da un derroche de catecolaminas como parte de la respuesta hormonal, ¿verdad? Como parte de la respuesta de las diferentes sustancias que el organismo moviliza. Moviliza los depósitos de grasa, bueno, prácticamente como fuentes de energía, ¿verdad? Que son de las principales fuentes de energía de un organismo ante una agresión. Y la resistencia a la insulina, que es una de las causas de los pacientes que desarrollen hiperglicemia, ¿verdad? Anteriormente no se conocía a qué se debía que los pacientes después de un trauma se volvían hiperglicémicos, pero ahora más adelante les voy a dar una información que aparece en los papers actuales de lo que es la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Realmente el metabolismo quirúrgico es una destrucción, es un catabolismo, pérdida de la masa magra y mayor producción de adipocitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Prácticamente aquí la gente va a salir adelante siempre y cuando esté preparada nutricionalmente para el trauma. Y obviamente depende del grado de trauma. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la respuesta metabólica al trauma, o sea, de la reacción de nuestro organismo al estrés metabólico. ¿Qué es qué es lo que el organismo pretende? Conservar la energía en órganos vitales, ya lo vamos a ver. Modular el sistema inmunológico. Saben ustedes que hay pacientes que son diferentes, hay pacientes como los pacientes diabéticos que manejan cierto grado de inmunosupresión, pacientes inmunodeprimidos como los enfermos de VIH, que ellos su respuesta va a ser muy diferente. Y retrasar el anabolismo, porque prácticamente acá lo que está viendo es que se las hormonas anabólicas, y ya las vamos a ver de cierto modo en ciertas etapas, vamos a verla a medida que avance la clase, ¿verdad? Entonces, esto percibe el estrés metabólico, o como no, quizás no el estrés, sino que la respuesta del organismo, ¿verdad? Con el estrés metabólico, lograr estos objetivos. Fíjense que un adulto de un ayuno corto de un adulto de 70 kilos tiene más o menos, o necesita, fíjese bien, 180 gramos de glucosa al día. ¿Para qué? Para, para producir energía y para tener viabilidad en ciertos órganos que son glucosa dependientes. ¿Quiénes son ellos? Las neuronas, los leucocitos, los eritrocitos y la médula renal. Prácticamente Dios y la naturaleza nos hizo perfectos y el organismo trata de conservar la viabilidad de estos órganos o tejidos glucosa dependientes. Así es que recuerden ese dato. El doctor Francis Moore hablaba de metabolismo quirúrgico, parte de la historia. Otros en Europa le llamaban convalescencia quirúrgica, de ahí viene el término de paciente está convaleciente. Otros le llamaban enfermedad posoperatoria o síndrome postquirúrgico, los franceses. Parece que los franceses tuvieron mucho que ver en la formación médica y muchos aportes. Europa ha dado muchos aportes a la parte médica de América, ¿verdad? Respuesta a la agresión, mire, respuesta al estrés, respuestas metabólicas o endocrinas a la lesión. Todas estas son prácticamente nombres que ha tenido el metabolismo quirúrgico en la historia. Las lesiones o infecciones inducen respuestas neuroendócrinas, ya las vamos a ver. Lo que les mencionaba en las diapositivas anteriores, la magnitud del gasto metabólico es directamente proporcional a la gravedad de la lesión. Fíjese bien, en las que las lesiones térmicas y las infecciones graves se acompañan de las demandas más altas de energía. Prácticamente ya vamos a ver un esquema que les traigo donde se ve el gasto, ¿verdad? Prácticamente del gasto de energía en un paciente con un trauma más grande.
Fíjese bien que para medir el gasto energético como respuestas en los pacientes, es mediada esta respuesta por activación simpática y la liberación de catecolaminas, que es la que mencionamos en el slide anterior. Siempre las primeras horas posteriores a una lesión quirúrgica traumática o no traumática, siempre se acompañan de una disminución del gasto total de energía, porque el cuerpo trata de conservar, y la eliminación del nitrógeno ureico, que vamos a ver un dato bien importante. Fíjese bien, como dato también que le sirva a usted, un adulto sano requiere de 22 a 25 kilocalorías al día, provenientes de dónde? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Eso prácticamente, casi todos los libros mencionan que pesamos 70 kilos, entonces usted multiplique 70 por 22 o 25, ahí le va más o menos el gasto que nosotros necesitamos, o por así decirlo, la cantidad de kilocalorías. Fíjese bien y vea este dato, lo que le mencionaba en el párrafo superior. Estas necesidades pueden aumentar hasta 40 kilocalorías kilodía en estados de estrés grave, como los que se observan en pacientes por lesiones de quemadura, especialmente los pacientes gran quemados. El paciente gran quemado es aquel que sufre una quemadura de más del 40 o 50% de superficie corporal, según algunos libros. Entonces, prácticamente aquí el paciente duplica la cantidad de requerimiento calórico que necesita por el grado de estrés. Acordémonos que nuestros enfermos en la parte de América Latina tienen un alto grado de desnutrición cuando ingresan al hospital. Lo ideal sería que estos pacientes ingresaran para cirugías mayores o oncológicas 2 o 3 semanas antes y tuvieran una preparación nutricional, pero eso no se puede realizar en nuestros centros, en el caso de la parte estatal, ¿verdad? Es imposible. ¿Cuáles son los factores desencadenantes más importantes de toda por así decirlo, la respuesta la respuesta neuroendocrina de los pacientes? Los factores desencadenantes es la hipovolemia y el dolor. Estos son, a ellos es que se debe que el organismo reaccione en forma aguda, en forma rápida, ¿verdad? Para hacerle frente a la agresión que está sufriendo. Estos son los factores desencadenantes principales. ¿En qué pacientes es diferente la respuesta? Y esto siempre es bueno tenerlo muy en cuenta. Pacientes con consumo de etanol. Desgraciadamente, la parte médica somos, bueno, los médicos somos de las personas o de las profesiones que más ingieren bebidas alcohólicas, desgraciadamente. No se logra entender eso, pero es bien difícil que se comprenda. Y somos de las que prácticamente en el año 2000 se hizo un estudio de la parte médica, es de la profesión que más ingiere alcoholismo, ¿verdad? Y en nuestro país ingiere una cantidad de alcohol exagerada. La gente que usa medicamentos, más que todo en enfermedades crónicas, ¿verdad? Pacientes que han interrumpido, por así decirlo, o interrumpen su ciertas enfermedades, y eso los predispone a enfermedades persistentes o crónicas, ¿verdad? La edad, pacientes ancianos, pacientes alcohólicos, pacientes drogadictos, el sexo, factores hormonales tienen mucho que ver, ¿verdad? Así es que estos son algunos de los factores que van a modificar la respuesta de nuestro paciente al estrés metabólico. Les traigo esto porque fíjense que es una tabla muy importante y muy interesante, aunque en algunos libros ya no aparece, pero siempre el doctor Francis Moore, pues dentro de esos tantísimos aportes que dio a la parte médica y quirúrgica en el mundo, clasificó en grados en grados los tipos de cirugía. Un ejemplo, una sutura pequeña la clasifica grado 1, una colecistectomía grado 5, y mire la 8, por así decirlo, o la 9, la pancreatectomía cefálica. ¿Para qué? ¿Cuál era la importancia de esto? Obviamente, entre más grados, mayor respuesta, mayor agresividad, mayor riesgo de muerte. Y aquí le he traído yo que desde el 6º al 10º, el doctor Francis Moore proponía que estos pacientes fueran a cuidados intensivos. El gran aporte de las personas que se dieron más o menos en 1942, este no es un concepto, ¿verdad?, tan nuevo. Este colega inglés, este cirujano inglés, dio el aporte y clasificó la respuesta metabólica en 2 fases. Fíjese. Un estado hemodinámico del paciente, y dijo
que para considerar y para la manera correcta de abordar cómo sería la respuesta del paciente, hay que tomar en cuenta la hemodinamia del paciente. Pacientes chocados obviamente es diferente, reacciona diferente. Consecuencias sistémicas que implica esto, o sea, qué grado de compromiso tiene este paciente. Estas fases que las dio este médico, no que lo mencionamos al inicio, como de los padres o de los fundadores de los conceptos de metabolismo quirúrgico, dijo que había o lo dividía en tres fases: fase de ED, fase de flu y fase anabólica. Yo aquí les traigo el esquema que aparece en los libros y del que actualmente así se aborda el metabolismo quirúrgico. Prácticamente se le atribuye al doctor haber dado dos fases, y la fase anabólica se le atribuye que la mencionó el doctor Francis Moore en los años 50, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí tenemos la primera, la fase E, ya lo vamos a ver posteriormente en las siguientes slides con mayor detenimiento, de 0 a 5 días, y a partir del sexto día la fase de flujo hasta 9 meses o más, y la fase de recuperación. ¿Por qué aquí hay dos fases? ¿Verdad? Porque esta fase, la fase 2, o sea, la fase de flu, tiene dos, por así decirlo, dos etapas que ya las vamos a ver. Bueno, fase hipodinámica o fase de ED o fase de choque. Duración, ¿cuánto es? De 12 a 24 horas, o sea, inicia, aquí se las he señalado yo, es la fase más crítica de nuestro paciente. Por así decirlo, aquí está la fase, la línea donde indica que el paciente está bien, la fase de sucede el trauma, viene, por así decirlo, vienen todas las consecuencias del paciente que se va a chocar, ¿verdad? Este paciente, mire, sucede esta respuesta inmediato, como les digo, después de la lesión, y de aquí depende el abordaje, el éxito o el pronóstico de este paciente, depende el abordaje, por así decirlo, la evolución que va a tener. Hay una intensa actividad sistémica, toda la carga adrenérgica que les mencionaba. Fíjese bien, este paciente tiene disminución del gasto cardíaco, obviamente por grado de volemia que disminuye. Hay una hipoperfusión tisular. Prácticamente está condicionándose la respuesta simpática, o sea, volvemos al concepto, a mayor lesión, mayor respuesta. Hay aumento de la glicemia, pero los pacientes son hiperglicémicos en el momento del trauma o en el postquirúrgico inmediato, resistencia a la insulina que aumenta la glicemia, ¿verdad? Y la liberación de ácidos grasos, que es parte de la respuesta energética para promover energía. Entonces aquí ven esta fase, que es la fase más crítica. De esta fase depende mucho el abordaje médico, y también depende obviamente el grado de trauma que este paciente tenga, ¿verdad? Aquí les menciono la fase de ED o la fase de choque o hipodinámica. La fase hiperdinámica o de flu tiene dos componentes, una parte aguda y una parte adaptativa. La parte aguda es la inmediata. ¿Qué sucede acá? Puede durar a partir, después de la primera fase que vimos, la fase hipodinámica, la fase de ED, viene, puede o comprende a partir del quinto día hasta los 9 meses. ¿Qué es o por qué se caracteriza esta fase? Porque el organismo está tratando de obtener energía en base a los carbohidratos, a las grasas, ¿verdad? Entonces, para la obtención de energía a través del aprovechamiento de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos, obteniendo así un gasto energético mayor. Fíjese bien que el estado hipercatabólico, algunos libros lo mencionan, de 1.5 a 2 veces del gasto basal cuando hay un estado hipercatabólico. ¿Y cuál es lo peligroso de esta fase hiperdinamico, la fase de flu? Que aumenta también parte de la degradación, parte, por así decirlo, del agotamiento de las reservas energéticas. Hay aumento en la excreción del nitrógeno ureico. Y cuando la excreción del nitrógeno ureico ronda los 30 gramos por día, fíjese bien en este dato, que es bien importante, hay una pérdida de la masa muscular de 1.5% cada día. O sea, prácticamente si lo extrapolamos, este paciente en 10 días puede perder 15% de su peso. Entonces, eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a ubicar en la fase de flu. Aquí hay ya un grado de recuperación, ¿verdad? El organismo está tratando de obtener energía, lo cual se traduce en una hiperglicemia mantenida, ¿verdad? Fíjese bien, y en un balance negativo de nitrógeno. Es lo que acabamos de decir por la pérdida, la destrucción que está habiendo de los depósitos.
como expresión directa de la degradación proteica. O sea, prácticamente el organismo está echando mano de todas las reservas de energéticas que él puede tener. La fase que anabólica, o el mismo nombre lo dice, anabólica significa reconstrucción, tiene una duración de meses y hasta de meses, ¿verdad? Bueno, les vuelvo a mencionar que los libros mencionan que un individuo puede recuperarse más o menos en un año, dependiendo obviamente del tipo de cirugía. Y la cicatrización en un individuo andará en 1 o 2 años. Al parecer, el prevalecer los sistemas compensadores, el gasto cardíaco disminuye y el metabolismo sufre un cambio, ¿verdad? En esta fase, la fase del anabolismo. Sufre un cambio porque ya es la fase de reconstrucción. ¿Verdad? Viene la fase de ¿qué? De cicatrización de la herida, crecimiento capilar, remodelación ística y recuperación funcional. Prácticamente, estas serían las fases, la fase de choque, la fase de flujo, ¿verdad? Y la fase anabólica son las 3 etapas que un individuo sufre o tiene que pasar posterior a un trauma. Aquí, en este cuadro, se lo resumo las 3 fases que se mencionaban con el aporte que dieron estos colegas, ¿verdad? En los años 40, 50. La fase de la fase de shock, la fase de flu aguda, el catabolismo, por eso se le llama así, la fase de flu o adaptativa, que es el anabolismo. Y si ustedes pueden ver, fíjense bien, la fase más crítica para una persona y donde lo tenemos que ayudar con todos nuestros conocimientos y en un equipo de trabajo bien coordinado, ¿verdad? Porque miro, hay una disminución de todo, ¿verdad? Prácticamente el paciente está en estado de shock, por eso así se llama también esta fase. Y la fase de flu, mire, hay aumento de todas las hormonas. Se liberan todos los marcadores o los mediadores inflamatorios, aumento de la excreción de nitrógeno ureico, prácticamente. Aquí, posteriormente, si el paciente logra superar esta fase, la fase de flu adaptativa o anabólica, es la respuesta hormonal decrece gradualmente, disminuye la respuesta metabólica, hipermetabólica. Ya, por así decirlo, la degradación que está sufriendo el paciente sufre un grado de compensación en base al abordaje que nosotros le damos. Se asocia a la recuperación y a la curación de las heridas. Este es un cuadro resumen de las respuestas que nosotros mencionamos. Para que usted se lleve a casa, este es un muñequito, el Mr. Maguro, un muñequito de nuestra época, cuando éramos jóvenes nosotros, ustedes ya no lo conocieron. Para que recuerden, se presenta la fase de choque en las primeras horas y se caracteriza por un estado de hiperglicemia y conservación del volumen. Dura unas horas. La fase de flujo o catabólica acompaña de un balance negativo de nitrógeno ureico, que ya lo mencionamos. Hay producción de calorías y severo catabolismo de calor. ¿Por qué? Porque el paciente está echando mano de todo lo que tiene como fuente de energía. Y la fase anabólica o de reparo, que puede durar meses. El doctor, estos eran el mejor abordaje que se da. Les traigo esto porque es parte, no de la historia, pero que en algún momento usted lo tiene que conocer. Antiguamente se mencionaba, el doctor Francis Moore dividió el metabolismo quirúrgico en 4 fases. Fase catabólico de destrucción celular, fase de supresión de la influencia hormonal o fase anabólico de restitución y la fase de ganancia de peso o de recuperación de la grasa. La fase catabólica, si ustedes se fijan acá, está llamada también de destrucción, en las horas, ¿verdad? Horas, comprendía horas y duraba hasta 5 días, mire, y había una elevación como parte de la respuesta del organismo, una descarga adrenérgica, mire, elevación de todo, excepto de ¿qué? De la insulina, porque la insulina es una hormona anabólica, usted lo sabe muy bien. Todas las hormonas están aumentadas, la TSH, la antidiurética, la aldosterona, las catecolaminas, prácticamente hay una descarga hormonal. Pero ¿qué pasa? La insulina es la única hormona que se encuentra disminuida en esta fase, porque volvemos y repetimos, es una hormona anabólica, una hormona anabólica. Fíjese bien en la fase catabólica, miren, qué es lo que sucedía con el individuo. Hay aumento del exagerado de la demanda metabólica, hay una depresión proteica, nuestra gente no comía. Acuérdense que nuestros pacientes a veces tienen miedo de comer cierto tipo de alimentos por cuestiones idiosincráticas, ¿verdad? El aparecimiento, fíjense que esto ya hablaban así, mire, el aparecimiento de ruidos intestinales y y por así decirlo, el que desaparecía la oliguria, hacía que clínicamente esta fase finalizara, ¿verdad? Y el dato interesante es que cuando aparecían los flatos,
a nivel gastrointestinal decían que esta fase ya había pasado a la siguiente. Mire todo lo que sucedía en la fase catabólica, el desbalance. Aquí les he traído una imagen de un politraumatizado, hasta con unos tutores pélvicos, una laparotomía exploradora, un paciente con un politraumatismo severísimo, ¿verdad? Entonces, miren acá todo está, cierta parte está disminuido. El potasio aumentado en sangre y en orina, acuérdense que semi-relativa. Por eso es que en las primeras horas no se acostumbra o no se aconseja, mejor dicho, dar potasio en los sueros por la hiperpotasemia relativa, ¿verdad? El balance nitrogenado negativo, y esto es parte de lo anterior. De los aspectos más importantes, mira, una diuresis bien disminuida, mire la excreción de nitrógeno, mire cómo está, ¿verdad? Está aumentada, y más o menos el paciente necesita 500 calorías al día. ¿Con qué administramos estas 500 calorías al día? Con la dextrosa al 5%. La fase catabólica, ¿cómo está nuestro paciente? Mira, apático, sudoroso, taquicárdico. Obviamente saben que la taquicardia es el primer signo de shock en un paciente. Anoréxico puede haber en los primeros días de postquirúrgico, puede haber una fiebre que rondará los 38, 38.5, que es debido a un hipertiroidismo relativo, ¿verdad? Entonces prácticamente está en la fase y ¿cómo se trataba a estos pacientes o cómo aconsejan? Aquí vemos un paciente con un traumatismo abdominal abierto, una cirugía de páncreas, ¿verdad? Que las traigo porque para que vean que hay diferentes tipos de cirugías y en el grado de agresividad o el grado de complejidad de la cirugía, así va a ser la respuesta del paciente. Miren las indicaciones dextrosas, analgésicos, vitamina C y complejo B. Y lo más importante, cuando el paciente lo puede hacer, la movilización del paciente. Eso es la otra fase que mencionaba era la fase de la segunda fase. El doctor Francis Moore decía que es una fase de supresión de la respuesta hormonal. 3 a 7 días duraba y ya prácticamente, bueno, había disminución de ya prácticamente las hormonas comenzaban a disminuirse, a nivelarse, por así decirlo, ¿verdad? El sodio se sigue perdiendo, ¿verdad? El potasio llega a niveles ya normales, mire. Hay poliuria, en el caso había ya prácticamente una oliguria en la anterior fase, ¿verdad? Fase de supresión, ya vuelve el paciente, ya no está hiperglicémico. Vamos a ir viendo los detalles más importantes. Ya el paciente está bajo cuidados médicos y quirúrgicos, ¿verdad? Y en nuestro paciente ya prácticamente ya se encuentra aún elevada, por lo cual puede haber cierto tipo de elevación de temperatura en estos pacientes, ¿verdad? Ya su fórmula leucocitaria ya comienza a nivelarse, igual la relación de insulina-glucagón, ya posteriormente la hiperglicemia ya se a nivelar. Algunos libros mencionan que un paciente de postoperatorio o postquirúrgico, su hiperglicemia debe de rondar entre 200 y 250 miligramos sobre decilitro para considerarla dentro de un rango normal. ¿Cómo está nuestro paciente? Mire, está poliúrico, temperatura igual, siempre presenta temperatura, ya está expulsando gases, prácticamente el paciente ya deambula. Pero nuestro paciente ya comienza ya a conversar un poco más y a hacer caso más de las indicaciones médicas. No hay deseo sexual, ¿verdad? E igual, mire cómo prácticamente se trata esto, las indicaciones, la alimentación, nuestro paciente tiene que empezar a comer, ¿verdad? La deambulación temprana, ya vamos a ver un concepto que les quiero introducir o que ya lo conocen mucho. Analgésicos, se les da el alta a los pacientes, ¿verdad? Prácticamente el paciente está en el área de hospitalización y necesita unas 1000 calorías en 24 horas. La fase anabólica de 2 a 3 semanas, ¿verdad? Hay una reconstrucción de los tejidos, igual que la fase anterior, ¿verdad? Es la única fase que es parecida, ¿verdad? El balance nitrogenado ya es positivo y el paciente ya no está perdiendo, ¿verdad? Ya no está en estado de degradación, de catabolismo, la diuresis ya es normal. La fase anabólica ya aparece el deseo sexual, ¿verdad? El deseo de regresar al trabajo y prácticamente, miren, ya las necesidades calóricas aumentan, ¿verdad? En el paciente. Fase de ganancia de la última fase que el doctor Francis Moore mencionaba era la fase de ganancia o recuperación de grasa. Puede durar desde los 15 días hasta 4 o 6 semanas o más, ¿verdad? Para recuperar el peso que tenía el paciente previo a la lesión, va a comenzar a recuperar grasa, acumulando más de lo que necesita. Muchas veces aquí nuestro paciente comienza a comer exageradamente, pues, y comienza a ganar de peso, ¿verdad? Y se vuelve ya no un paciente normal, ya un paciente entra en grado de obesidad. Entonces, esta es la última etapa que el doctor mencionaba. Les decía de que en 10, 15 años atrás, pues no se sabía el por qué el paciente
postoperatorio entraba en hiperglicemia, pero ahora ya se sabe por dos cosas. Hay un aumento de la resistencia a la insulina a nivel muscular y del tejido adiposo. Y la otra, hay producción endógena de glucosa a través de la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis en el hígado y en el riñón. Estos dos factores son los que condicionan que nuestro paciente presente hiperglicemia en el postoperatorio, ¿verdad? O en el postquirúrgico o posterior a una lesión, ¿verdad? Estado de hiperglicemia, ¿qué es lo que causa? Y lo más difícil y las consecuencias que le trae la hiperglicemia a nuestros pacientes. Alteraciones en la función inmunitaria, disfunción de los macrófagos alveolares, prácticamente ya no se vuelven como protectores, ya pierden cierta capacidad de protección, ¿verdad? Los macrófagos. Alteración en la glucolización de las inmunoglobulinas o los factores de complemento. Esto tiene que ver mucho con la parte de la reacción, por así decirlo, inflamatoria o de respuesta al paciente a la lesión. Hay aumento, mire, en estos pacientes hiperglicémicos de las hormonas proinflamatorias, interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? ¿Y esto qué conlleva? Mire, aumento del riesgo de infección y el retardo en la cura de heridas. Por eso es que prácticamente ahorita se le está tomando muy en cuenta o poniéndole mucho énfasis al estado de hiperglicemia en los pacientes. Para ir terminando, fíjese bien nuestro paciente en estado basal, necesita de 22 a 25 kilocalorías, ya lo vimos, ¿verdad? En el postoperatorio no complicado, mire, de 1500 a 1700. Pero miren, volvemos y repetimos esto, por favor grábeselo. Hasta 40 o más kilocalorías al día en estado de grave difusión. Miren, cuadro séptico de 2000 a 2400. Trauma, un paciente politraumatizado con ventilación mecánica de 2000 a 2600. Y vea una quemadura mayor, un gran quemado de 2500 a 3000, a veces hasta más, porque en estos pacientes se tienen que utilizar ciertas fórmulas. Otro de los aspectos de nuestro paciente y que en muchos hospitales nos hemos quedado o se han quedado atrás es el soporte nutricional. ¿Para qué sirve el soporte nutricional? Conserva la energía, modula la respuesta inmune del paciente, o sea, la respuesta a la agresión, va a estar más preparado el paciente. Retrasa y atenúa el catabolismo. Nuestro paciente no va, prácticamente a veces puede entrar hasta en canibalismo nutricional y a través de un soporte nutricional dado a través de vía oral o por sonda nasogástrica, nasoyeyunal o una nutrición parenteral periférica o una nutrición parenteral total, nosotros podemos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Preservar la funcionabilidad. Les traigo esto porque este concepto, que no es nuevo, apareció en los años 90 en Europa, 80, 90 en Europa. Prácticamente este concepto está revolucionando, por así decirlo, los conocimientos de cómo es el abordaje pre y trans y post del paciente quirúrgico. Esto se llama el protocolo ERAS, que ERAS es un acrónimo en inglés que significa una recuperación acelerada posterior a la cirugía de nuestro paciente. ¿Qué es lo que pregona el protocolo ERAS? Que ya algunos colegas se está practicando con el área de anestesiología, ¿verdad? Y con el área de nutrición, ¿verdad? ¿Qué es lo que pregona? Miren, solo para que tengan una idea. Profilaxis de las náuseas y vómitos en el paciente. Analgesia epidural, o sea que ya no se detentan tanta, más que todo una anestesia, que se evite las anestesias generales cuando sea posible. El uso ya no prácticamente de las zonas nasogástricas, siempre y cuando sea justo y tenga una verdadera indicación. La alta precoz del paciente, estimular la motilidad digestiva. Mire, ¿qué es lo que qué es lo que evita? Mire, esto es en el postoperatorio. Miren el preoperatorio, lo que dice. Sobre no dar demasiado sobrecarga, por así decirlo, sobrecargo de carbohidratos. Rechazo al ayuno prolongado, o sea, ya los nuevos conceptos ya no pregonan que nuestro paciente esté 8 o 12 horas en ayuno para una cirugía, como todavía lo hacemos en nuestros hospitales. Prácticamente están hablando de pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor con 4 a 6 horas en ayuno, ¿verdad? En ayuno. Y cuando son cirugías de no tanta envergadura, incluso el paciente puede recibir 2 horas previas a su anestesia, puede líquidos, ciertas calorías en forma de bebidas líquidas. Este es el protocolo ERA. Y en el intraoperatorio, ¿qué sugiere? Mire, anestesias epidurales,
evitar, ya ir evitando el uso de drenos, ¿verdad? En todas las cirugías, a menos que sea necesario, ¿verdad? Evitar la sobrecarga hídrica, que ya vemos que cada vez causa más daño. Incluso este concepto se aplica ya en los nuevos conceptos del ATLS en la 10ª edición, ¿verdad? Evitar la sobrecarga hídrica o en el manejo o sobrecargar a nuestro paciente en el manejo de un politraumatismo inicial. Yo les agradezco la atención, espero haberles aportado, ¿verdad? Con esta charla, y cualquier pregunta yo les dejo, pues les agradezco y les dejo mi correo, ¿verdad? Así que pasen buen día y nos seguimos viendo.